Bueno, y vamos a comenzar hablando de los principales retos y reflexiones que nos dejó este año a cada uno de nosotros como inversionistas, como personas naturales. Y para esto, ¿qué mejor que hablar con una tripleta absolutamente ganadora? Nuestras cabezas de todo Latinoamérica. Quisiera saludar a David Buenfield, quien es nuestro CEO de Scandia Latinoamérica. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Hola, Cata, ¿cómo estás? Todo muy bien, aquí muy emocionados de tenerte. Y por supuesto a Santiago García, nuestro CEO de Scandia Colombia. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Cata, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con todos ustedes y un saludo a todas las personas que nos están oyendo el día de hoy. Y por supuesto a Julio Méndez, nuestro CEO de Scandia México. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Cata, muy buenas tardes a todos y qué gusto poder compartir el panel con David, con Santiago y sobre todo con nuestros clientes, con nuestros colegas. Creo que estos son espacios únicos donde pues todos, desde ponentes hasta audiencia, estamos muy emocionados de poder participar. De acuerdo, y bueno, pues ya estamos casi 1000 personas conectadas y yo quiero agradecerles a ustedes tres por ser parte de esta charla. Y sin duda este año pues ha sido un año marcado por grandes cambios, grandes momentos. Vimos hacia mediados de marzo una de las crisis más fuertes que hemos vivido en la historia reciente y sobre todo pues hemos tenido muchas emociones, mucha incertidumbre y claramente pues hemos visto cómo, digamos, en un punto en que los mercados se tambalearon tanto, pues muchas personas no creíamos que esta crisis tuviera un fin y de repente, pues hemos visto cómo los mercados se han empezado a estabilizar, muchos activos han mostrado unas oportunidades impresionantes y una recuperación extraordinaria. Y claramente, pues con este contexto que vimos este año, que ha sido un contexto muy atípico, pero con muchas oportunidades de valor, pues yo quiero empezar con David y preguntarte, David, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales aprendizajes de la crisis, dadas las diferentes aproximaciones en el manejo de la misma que hemos visto en los principales mercados en Latinoamérica? Adelante, David. Gracias, claro que sí, y qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Voy a tratar de ser breve, sé que tenemos a muchos speakers de altísimo calibre que estoy emocionado por escuchar. Pero mira, bien lo dijiste, en Latinoamérica, cada país curiosamente tuvo una aproximación distinta. Si vemos todo el manejo de esta, hasta ahora de la pandemia, las conclusiones a las que llego es que independientemente si eres país de izquierda, país de derecha, país con encierro, país sin encierro, la parte común en todo esto es que nos ha afectado como región en una forma muy parecida. O sea, no se ha separado un país por tener una aproximación de una forma de otra. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la previsión del crecimiento económico para México es de menos 9%, el de Colombia bastante similar, menos 8%, el de Argentina menos 12% y el de Brasil menos 6%. Son las previsiones. Al mismo tiempo hemos visto sus monedas devaluarse fuertemente, donde tenemos, por ejemplo, a México con menos 10%, que realmente es el más favorecido en esta materia, el menos afectado, por decir así. Colombia le sigue con un menos 15% aproximadamente. Luego tenemos Argentina con un menos 23% de los números oficiales de la moneda, o sea que si te vas al número real es mucho más. Y luego Brasil, el más afectado, con casi 30%, con un 28.8% a octubre. En todo esto, si comparamos los índices accionarios locales, vemos a un México que ha caído 13% en su índice de la bolsa. Tenemos un Colombia fuerte con una caída del 29%. Argentina con una subida del 17%, pero ahora vamos a ver también la razón de por qué. Y tenemos a Brasil con un menos 15%. Pero todo esto lo podemos ver en un contexto donde cada gobierno ha manejado distintamente
su forma del COVID, de la pandemia. Entonces tenemos gobiernos de izquierda como en México que tomaron un approach un poquito más de invitarte a quedarte en casa, es decir, no hay un encierro, por decir así, formal, no hay ningún tipo de toque de queda, los vuelos siguen habiendo, las fronteras están abiertas. Del otro lado vemos a Colombia, donde hay un cierre, o bueno, ya está abriendo, pero hubo un cierre total, ningún tipo de vuelos, con un gobierno de derecha. Pero del otro lado ves a Brasil, que también tenía un gobierno de derecha, pero no tomó un encierro, también lo manejó un poquito como México. Y por el otro lado ves a Argentina con un encierro total, con un gobierno de izquierda. Entonces yo lo que puedo decir es que aquí no hay una forma específica en el que uno pueda decir el manejo fue el apropiado en una manera u otra, sino fueron approaches totalmente distintos y donde vemos unas ciertas consecuencias comunes realmente, porque a pesar, digamos, de que la bolsa argentina ha subido, cuando tú ves la inflación de Argentina en 36%, pues la verdad la subida es indiferente, es una forma de protegerse de la inflación. Entonces, las inflaciones, por lo menos en países como México, Colombia y Brasil, están más o menos estables. En México se estima un 4%, 3 a 4, en Colombia alrededor de un 2% y en Brasil como un 3%. Entonces, lo que podemos ver es que no hay una foto que nos diga que un país se haya, por decir así, salvado, a diferencia de lo que vemos en la recuperación de los mercados en los países desarrollados, como es Estados Unidos, Europa, donde realmente hubo una distinción entre cómo se han recuperado tan rápidamente a diferencia de nuestra región. Al mismo tiempo, en el pasado, veíamos una separación importante entre desarrollados y emergentes, un distanciamiento, pero en este año, dentro de emergentes, ya estamos viendo un rompimiento, donde ves a Asia, que tiene una muy fuerte recuperación, y ves a Latinoamérica todavía rezagado en temas de tanto la moneda como en el tema de los índices accionarios. Y esto, ¿qué es lo que yo reflexiono que viene? Los mercados asiáticos ya se comenzaron a caracterizar mucho por ese componente tecnológico. Y lo vemos también en Estados Unidos con las Google, las Amazon, etcétera. Ese mercado tecnológico es el que jaló muchos de los índices. No quiere decir que a todas las acciones en Estados Unidos o en Europa les haya ido bien, pero los índices sí han sido ayudados por ese componente tecnológico. Y en Latinoamérica, las tecnologías de XP Investimentos realmente ya no se están listando en los mercados locales. A pesar de que son compañías latinoamericanas, se están listando más en el Nasdaq. Entonces vemos un mercado libre que es tecnológica, que se enfoca puramente en Latinoamérica, con un crecimiento tremendo de 4 veces en lo que va del año, pero vemos que al final de cuentas el país o el índice local está siendo afectado. Entonces, creo que hay un rompimiento en lo que es la diversificación de activos que se debe de seguir, de no tampoco pensar que uno va a diversificar puramente regional entre México, Colombia, Brasil, sino que en general se van a comportar relativamente parecidos, y que más bien hay que buscar esa parte de diversificación también internacional, global. Y en ese sentido viene la parte tecnológica, donde uno sí también puede estar invertido en Latinoamérica, aunque no esté necesariamente invirtiendo en el índice local. Entonces, yo lo que veo es el tema de diversificación cada vez juega un papel más importante, porque los índices latinoamericanos se han caracterizado mucho por el tema de las financieras, como puede ser Banorte, puede ser Grupo Aval, Sura. El otro lado vemos a las asiáticas como Alibaba, Tencent, JD.com, o sea, mucha tecnológica que pega en el índice. Y en Latinoamérica también tenemos la parte de commodities como petróleo, que ha sido afectado, ¿no? Compañías como Ecopetrol, compañías como Petrobras, que sí han realmente tenido una afectación con todo esto. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de diversificación global es crucial y de todas formas no descartaría yo el componente latinoamericano. No creo que se acabó por ciertos puntos que me gustaría especificar. Uno, que tenemos una parte demográfica muy atractiva, sigue siendo un mercado de jóvenes, estamos hablando de más de 600 millones de consumidores en la región con características jóvenes. También tenemos un tema muy interesante, es que las valuaciones están muy atractivas, ya comienza a ser muy atractivo el valor de las compañías en Latinoamérica,
pero que por temas, ya sea de temas políticos, porque si es la izquierda, o por temas del encierro, o por temas de, digamos, del asset allocation global de los inversionistas institucionales que han estado quietos ante Latinoamérica, no se ha fomentado. Pero yo creo que no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, pero sí vale la pena dejar un pie invertido en Latinoamérica por el tema del, particularmente creo que las valuaciones, que están muy atractivas, siempre y cuando tengamos una visión de largo plazo, y el tema demográfico. Entonces, en este punto sería como mi reflexión de cómo vemos la región. Va a ser muy interesante escuchar a Santiago y a Julio hablar ya específicamente de Colombia y de México, pero yo realmente siento que como bloque, Latinoamérica de momento no está siendo favorecido por los institucionales, los inversionistas globales, pero tiene que volver a ser parte de la allocation y voltearse a ver por lo atractivo que están hoy las valoraciones de algunas de las empresas de la región. Entonces, Cata, no sé si eso será un... Perfecto, David. Un mensaje muy claro, muy contundente en la importancia de diversificación global y no perder de vista a la TAM, que aunque esté rezagado, está dando oportunidades bien interesantes. Y yo quiero irme con Santiago para hacerle una pregunta sobre cómo se vivió la crisis puntualmente en Colombia y cómo en Scandia hemos venido trabajando dándole valor a las inversiones de nuestros clientes. Adelante, Santiago. Claro que sí, Cata. Muchas gracias y nuevamente un saludo a todos nuestros clientes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy desde diferentes partes de América Latina. Bueno, en Colombia, y hablo por supuesto en materia de inversiones, que es el tema que nos compete, yo diría que podría uno como dividir todo en tres fases. Entonces, la primera fase de la crisis que se dio justo en el mes de marzo y abril, pues es la fase más fuerte donde caen, digamos, tanto la renta fija como la renta variable local, renta variable internacional. Digamos que en esa primera fase nuestro foco fue estar muy cerca de nuestros clientes, poner la situación en perspectiva histórica, ver cómo en otras crisis habíamos tenido situaciones similares y lo más importante era entonces mantener la calma y no tomar decisiones en medio de la tormenta, ¿no? En Colombia se agravó el efecto, por ejemplo, por el retiro de los recursos del gobierno en los fondos que tienen las fiduciarias, y eso pues hacía, por ejemplo, el efecto en la renta fija aún más fuerte en ese momento. Y yo creo que lo que marca una segunda fase de esa pandemia o de esa crisis es el comienzo de la intervención de los bancos centrales y de los gobiernos, tanto a nivel internacional como en el caso de Colombia del BanRed. Yo creo que producto de los aprendizajes de crisis anteriores, pues se tomaron una serie de decisiones de entrar a intervenir los mercados de forma oportuna y comenzar a ayudar a través de inyectar liquidez, a través de diferentes mecanismos, ayudar a normalizar los precios de los activos, en particular la renta fija. Y ahí, diría, nuestro foco en Scandia pues, fue mucho aprovechar las oportunidades que traía esa normalización de activos, y en particular tuvimos algunas apuestas importantes que dieron frutos, por ejemplo, en la renta fija, que veíamos era un activo que se iba a valorizar con esa intervención del Banco Central, así como en algunos sectores de acciones internacionales y en particular acciones tecnológicas, donde también veíamos que esa inyección de liquidez iba a favorecer estas compañías. Y yo creo que estamos entrando de unos meses acá en la fase 3 de cómo se vive esta pandemia y su impacto en las inversiones, y tiene que ver con cómo visualizamos el futuro que viene y cómo nos preparamos para ese nuevo futuro. Y ahí estamos tratando de hacer dos cosas. Estamos evolucionando pues toda nuestra plataforma de inversiones, incorporando nuevas oportunidades de inversión en activos donde estamos viendo valor, por ejemplo, acciones emergentes. También pensamos que en el sector de nuevas tecnologías va a continuar habiendo valor, no necesariamente de pronto en aquellas grandes tecnológicas que marcaron la primera
fase del rally, pero hay otros subsectores interesantes donde se abren oportunidades para los inversionistas. Inversiones alternativas, sin duda, algo que hay que tener dentro de los portafolios hacia adelante, adaptándonos a todo este principio de sostenibilidad, convirtiéndonos signatarios de los principios responsables de inversión, que estamos convencidos que esa es una vía de creación valor hacia futuro. Entonces, hay todo un fortalecimiento de la plataforma de inversiones para darle más alternativas a nuestros clientes en función de esa visión de un nuevo mundo que vemos post pandemia, y también nuevos servicios, como es el caso de Invested, que le ayuden a nuestros clientes a diversificar mejor sus portafolios y a gestionarlos de forma activa. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Un mensaje muy contundente, estar informados, aprovechar esas oportunidades. Y yo quiero aprovechar para preguntarle a Julio la misma pregunta, y tal vez Julio tiene un enfoque hacia México, que ha sido un mercado bien interesante, que también ha dado unas oportunidades impresionantes. Pues para que nos cuentes, Julio, cómo vivieron la crisis y cómo ha sido la aproximación hacia tus clientes en México. Muchas gracias, Cata, y nuevamente pues un saludo a todo el auditorio que nos acompaña. Pues mira, México, creo que tú mencionaste una de las palabras que fue parte esencial de este proceso, y que es el tema de oportunidad, ¿no? México venía en un contexto de tasas de interés bastante elevadas. Cuando hablamos de bastante elevadas, estamos hablando de tasas de interés arriba del 8%, y evidentemente el Banco de México tomó una estrategia muy similar a la de otros bancos centrales, de arrancar con una secuencia de bajas de tasas de interés, lo cual generó tremendas oportunidades en lo que concierne a fondos de deuda de mediano y largo plazo, que obviamente nuestras estrategias de inversión lo capitalizaron en los diversos productos y estrategias que manejamos, y vimos un rally. Cuando hablamos de un rally en tasas de interés, hablamos de rendimientos bastante atractivos en una clase de activos que tiene un riesgo, digamos, más acotado que otra clase de activos como son los de renta variables, lo de equities y lo de acciones en general, ¿no? Y creo que el tema de diversificación quizá está demasiado trillado, y todo el mundo que participamos en el sector financiero lo repetimos y lo repetimos, pero nuevamente en esta crisis que vivimos y que seguimos viviendo, se volvió a cristalizar y a materializar lo relevante, lo importante que es tener una correcta diversificación. ¿Por qué hablo de esto? Porque vimos obviamente la renta variable mexicana, ya lo mencionaba David, con una caída drástica y severa y muy fuerte en lo que fue el inicio de la pandemia, pero vimos otra clase de activos que tienen exposición a dólares teniendo una rentabilidad bastante atractiva, ¿no? Entonces, un portafolio que combina tasas de interés de corto y de mediano y largo plazo con exposición a dólares, a pesar de tener exposición a activos en renta variable local, fueron portafolios bastante defensivos e inclusive con rendimientos bastante atractivos, ¿no? Entonces, nosotros somos firmes creyentes del enorme valor que da la diversificación, y en esta coyuntura, en esta crisis, nuevamente se volvió a materializar ese gran valor. El tipo de cambio, pues para hablarles a la gente de Latinoamérica que no está tan familiarizada en México, pues tuvo una depreciación pasando de 19 a 25 pesos en su punto más alto, ¿no? Y meses más adelante regresa a 21 pesos, ¿no? Entonces, para nosotros el valor de la diversificación es un valor que lo traemos como una parte esencial de nuestras estrategias de inversión. Ahora, hay otro tema que yo también quisiera comentar, que es también un enorme aprendizaje, y para nosotros forma parte integral de nuestra manera de trabajar, y que tiene que ver con nuestros asesores, ¿no? Nuestros asesores son finalmente el vínculo que existe entre Scandia y sus estrategias de inversión y los clientes, ¿no? Y en esta, pues digamos, coyuntura, en este encierro, México, Colombia,
dedicamos una cantidad enorme de tiempo para darle herramientas, información, estrategias y reforzar pues todo lo que veníamos haciendo a través de nuestros asesores, porque sabemos que ellos son el vínculo, el lenguaje para llegar con conocimiento y con mucha información y con recomendaciones a nuestros clientes, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca el valor de un asesor financiero profesional, informado, con muchas herramientas, con mucha claridad, con mucho temple para ser justamente esos embajadores con los clientes es un enorme valor que vemos, ¿no? Hacia adelante, bueno, pues ya platicaremos. Viene pues un momento bastante complicado. Estamos entrando en un periodo en la mayor parte de los países del mundo de tasas de interés pues en algunos países cero o negativas, y creo que ese concepto de oportunidades no va a cambiar, van a seguir existiendo muy buenas oportunidades en los meses que vienen por delante. De acuerdo, Julio, y pues muy claro el mensaje: gestión activa para aprovechar las oportunidades, diversificación, por supuesto, y un tema fundamental, la asesoría. Y bueno, siguiendo con esta conversación, pues vimos que, como ustedes bien lo dijeron, hubo un proceso de montaña rusa de emociones durante este año y pues básicamente seguimos con mucha volatilidad, pero por supuesto en la medida en que digamos que los mercados suben y bajan, pues por supuesto llegan esas oportunidades y básicamente, como bien lo dice Julio, pues los mercados han sido muy resilientes y nos han dado precisamente esas oportunidades. Y partiendo de esa discusión, pues yo sí quiero aprovechar y pues para preguntarles, y empezamos por Santiago, sobre los aprendizajes que nos deja esta pandemia y temas que no debemos olvidar de ahora en adelante como inversionistas. Adelante, Santiago. Claro, Cata. Yo creo que esta pandemia nos reafirma aprendizajes y principios fundamentales en la gestión de portafolios. También nos deja unas reflexiones prácticas muy importantes. Entonces, vamos por partes, pero primero, una vez más la historia nos da evidencia que no hay que tomar decisiones de venta en momentos de estrés y que los inversionistas exitosos son los que entienden y manejan sus emociones. Creo que es nuevamente un nuevo momento en la historia en que nos reafirma esa lección. Segundo, lo que mencionaba Julio con respecto a la diversificación. Y algunas personas dicen, no, pero diversificación, si en el momento de la crisis se cayeron igual las acciones, se cayeron igual los bonos, pero donde realmente jugó la diversificación a favor del inversionista fue en el momento del rebote. Y en el caso colombiano lo vimos, quien tenía un portafolio muy concentrado en acciones Colombia, pues no se benefició del rebote de la misma forma que una persona que tenía en su portafolio acciones internacionales, algo de dólares y por supuesto renta fija. Entonces ese enfoque en diversificación y global, como mencionaba también David, yo creo que nuevamente la historia nos está diciendo eso es muy importante. Tercero, ver en las crisis oportunidades de compra, ¿no? Un poco como parafraseando a Warren Buffett, que dice hay que ser ambicioso cuando la gente tiene miedo. Yo creo que jugó nuevamente y es real acá. La gente que tenía liquidez en el momento de la crisis y aprovechó esa liquidez, por ejemplo, para hacer compras en acciones, pues tuvo muy buenos resultados después del rebote. Pero uno quizá donde quisiera hacer énfasis, porque es el aspecto donde más podemos tomar acción en este momento. Creo que lo anterior es para otras crisis, esperemos, pues habrá otras crisis, esperemos que no sean pronto, pero hay algo que es importante hacer en este momento y es reflexionar sobre cuál es ese nuevo entorno al cual nos vamos a enfrentar, y es el momento de reevaluar si tengo la estrategia de inversión y el portafolio de inversión adecuado para ese entorno, por supuesto de la mano de nuestro asesor financiero, como mencionaba Julio. Estamos entrando en un entorno de tasas bajas, como mencionaba Julio, y un entorno donde esas tasas bajas van a permanecer ahí un buen tiempo. Y como para poner
las cosas en perspectiva, si uno mira, por ejemplo, los TES y los títulos de gobierno y qué rentabilidad tenían esos títulos de 2 años, títulos relativamente de corto plazo en el 2017, uno veía tasas del 5 o 6%, quizá un poco más si hubo uno a deuda corporativa, 5 o 6%, un poco más. Hoy por hoy, cuando miro esos mismos títulos y qué rentabilidad están dando en ese mismo plazo, uno encuentra que están más por el orden del 2.5%, quizá algo hacia el 3%. Entonces, eso quiere decir que si voy a invertir solamente en renta fija, muy seguramente casi que solo voy a obtener la inflación y no va a tener un retorno real. Entonces, si uno tiene un portafolio y usa ese principio que usan los americanos de construcción de portafolios para el retiro, donde dice 60% acciones, 40% bonos, lo que está diciendo es que ese 40% en bonos no es mucho el valor que realmente va a generar en el portafolio, y por ende hay que replantearse y hacerse la pregunta, ¿dónde va a estar el valor? ¿Dónde va a estar el valor y cómo puedo aprovechar y recomponer mi portafolio en función de eso? Entonces, ¿dónde puede estar el valor? Entonces, yo creo que, sin duda, en la medida que las tasas son bajas, pues los grandes inversionistas institucionales van a buscar activos más rentables. Yo creo que todavía hay oportunidades en la renta variable. La recuperación, sin duda, no se ha dado de forma uniforme en todos los tipos de acciones, y ahí la gestión activa va a agregar, yo creo que más valor que nunca. Vamos a enfrentarnos a un mundo que va a tener que reinvertir mucho en la recuperación, ¿no? Vamos a tener que invertir en infraestructura, vamos a tener que invertir en la reestructuración de empresas, en apoyar vía crédito a algunas de esas empresas, todo eso que se conoce como el universo de inversiones alternativas. Entonces, ahí va a haber valor y se va a convertir cada vez más en un componente importante dentro de la construcción de portafolios, y no en vano esta semana, por ejemplo, en Colombia, pues está saliendo todo un régimen de inversión que flexibiliza un poco más la inversión en ese tipo de activos de cara pues a lo que va a ser el mundo que viene. Vamos a entrar en un mundo donde el eje de sostenibilidad, como les mencionaba, va a ser cada vez más importante. Mostró ser mucho más resiliente. Las compañías con responsabilidad social resultaron ser mucho más resilientes durante la crisis que aquellas que no tienen un compromiso asociado. Entonces, el cómo se incorpora eso dentro de la construcción de portafolios de inversión va a volverse también mucho más importante. Un mundo que va a continuar en la vía de la digitalización. Eso es una tendencia que no tiene reversa, y por ende, pues, también hay que participar en la digitalización y en la transformación del mundo hacia allá, no solo en Estados Unidos, sino yo creo que también Asia va a jugar un papel muy importante en esa trayectoria. Entonces, si te das cuenta, hay que ver todas esas cosas que están cambiando, y en función de eso, dónde va a haber el valor de largo plazo y cómo acomodo, cómo preparo mi estrategia de portafolio hacia allá. Y un último tema de un aprendizaje que también creo que nos deja la pandemia, y es la planeación financiera va mucho más allá que el tema de las inversiones. Creo que la protección es igual o tan importante como una planeación, digamos, de nuestros portafolios de inversión. A quienes tomó la pandemia sin una planeación adecuada en cuanto a ahorro para imprevistos, pues tuvo un impacto importante. Es el momento de hacerse preguntas, ¿cuenta mi familia también con la protección adecuada para afrontar un choque de ingresos en el núcleo familiar? Yo creo que esto nos está mostrando que tenemos que ver más allá de las inversiones y tomar una visión mucho más integral de nuestra planificación financiera, y yo creo que ahí Scandia está muy bien posicionado para apoyar y ayudar a los clientes a través de los asesores. Pues llevamos más de 20 años entendiendo y promoviendo ese enfoque integral en planeación financiera que hoy más que nunca se hace más importante.
De acuerdo, Santiago, mensajes muy claros y contundentes en un mundo donde hay compresión de retornos, hay que ser cada vez más creativos a la hora de diversificar, utilizando, digamos, todo ese universo de activos, tanto alternativos, en el mundo sostenible, y en términos generales mirar la planeación de una forma muchísimo más holística, que implique y que tenga en cuenta temas adicionales a esas inversiones y que tenga en cuenta la protección. Y con esos tips tan contundentes y tan profundos, tal vez yo le quisiera preguntar a Julio si quisiera añadir algo, digamos, para dejarle a nuestros clientes sobre esos aprendizajes tan importantes que vimos a lo largo de este año. Súper, Cata, y te los digo de manera muy concisa. Yo me llevo, y creo que hay 3 aprendizajes, ¿no? El primero, a nivel de crisis, de momentos como estos momentos van a regresar. Si uno voltea a ver los últimos 20 años, hemos tenido 3 crisis. A principio de este siglo, todo el tema de la burbuja de las empresas que iban arrancando como empresas tecnológicas. En el 2008, pues todos recordamos la crisis financiera, y ahorita en el 2020 esta crisis que obviamente pues tiene un impacto mucho más profundo, porque no tan solo es un tema financiero, sino es un tema que ha golpeado fuertemente pues a la vida de la humanidad, ¿no? Y seguramente en 10 años, en 8, no sé en cuántos, va a haber otra crisis. No sé si será la crisis del petróleo, la crisis de alimentación, la crisis por temas de climas, pero el tema es que las crisis de esta índole forman parte de la vida, forman parte de ser inversionista, yo diría, ¿no? Entonces, el status quo que uno pensaría que es el ideal para los inversionistas, eso creo que no existe, y tenemos que entender que pues es parte de ser inversionista el pasar por estas crisis, ¿no? El segundo aprendizaje yo lo veo a nivel de inversionista, ¿no? Hoy un inversionista, a diferencia quizá de hace algunos años, tiene la ventaja, quisiera decir, la facultad de tener acceso a muchísima información, ¿no? Hace quizá 25, 30 años era impensable que en 3 minutos tú podías tener la radiografía de una empresa a la mano en tu teléfono y viendo lo que está pasando con una empresa, ¿no? Hoy en día eso existe, y creo que eso permite a los inversionistas ser inversionistas más informados, con más criterio, con más capacidad de cuestionar y de preguntarse muchas cosas, inclusive de repensar si el perfil que uno tiene como inversionista es el correcto, ¿no? Porque hay que recordar que un inversionista a lo largo de su vida va cambiando de etapas, va cambiando de apetitos de riesgo, y creo que un inversionista también tiene hoy la oportunidad de repensar si la manera de invertir es la correcta acorde a su perfil, ¿no? Y creo que el último aprendizaje yo lo haría pues creo que el enorme valor que un asesor financiero puede ofrecer en esta profesión, ¿no? Un asesor financiero, pues es quien nos acompaña a lo largo de nuestra vida, es quien encamina muchas veces nuestros objetivos de ahorro, el que lleva calma, el que ofrece oportunidades, y hoy también para nosotros que formamos parte del sector financiero y para nuestros asesores, me parece que son tiempos, no quisiera decir extraordinarios, porque estamos viviendo una situación que como humanidad es bastante compleja, pero creo que de muchos retos donde el valor que un asesor financiero puede ofrecer es muy tangible, muy tangible. Vamos a entrar, como decía Santiago, estamos ya en una etapa de bajas tasas de interés a nivel global, donde hay una enorme liquidez. Cuando decimos liquidez es que hay grandes patrimonios en planes privados de pensiones, en fondos públicos, que están ávidos de buscar buenas rentabilidades y que van a llevar a que haya activos que van a ofrecer un valor interesante. Entonces, yo lo resumiría en esos 3 temas. Las crisis no van a parar. Los inversionistas hoy en día tienen una enorme oportunidad de estar bien informados, y nuestros asesores, que son nuestro pilar y nuestro eje, forman parte pues integral de este eje que nosotros tenemos en Scandia como asesoría financiera.
De acuerdo, Julio, muchísimas gracias y mensajes muy contundentes. Y en ese sentido, hablando de asesoría, yo le quisiera preguntar a David, ya, digamos, estamos ya quedándonos corticos de tiempo, pero muy rápidamente, David, ¿tú qué le quisieras decir hoy a quienes nos están acompañando en nuestro Digital Summit para que recuerden y para que, digamos, tengan ese mensaje contundente que tú les quieres transmitir a todas las 1.300 personas que estamos ya conectadas contigo? Bien, pues muy breve, yo creo que se ha dicho mucho, pero creo que no hay que perder de vista que especialmente en este momento de tasas bajas de interés que va a haber, la eficiencia fiscal y buscar optimizar la estructura fiscal que uno tiene es esencial. Entonces, estamos a punto de empezar noviembre, se cierra el año calendario fiscal para la gran mayoría y creo que hay que aprovechar una serie de incentivos fiscales que tiene para el ahorro cada gobierno en una forma distinta. Colombia tiene unos, México tiene otros, pero hay que aprovecharlo al máximo, la verdad, porque hoy en día ahí se le puede exprimir una rentabilidad adicional a los planes de inversión, especialmente si tenemos un enfoque de mediano o de largo plazo, donde realmente podemos capitalizar sobre esa oportunidad de obtener una rentabilidad exenta de impuestos o inclusive de tomar unas deducciones de impuestos sobre el dinero que invertimos. Y para esto, consultar con un asesor financiero es esencial y creo que para eso estamos y podríamos apoyar con todo gusto de la mano con tener claridad en los objetivos. Ese sería mi mensaje, sobre todo ahora entrando a esta fase final del año, de no olvidarnos que esos incentivos para el ahorro existen y que los aprovechemos al máximo. Claro que sí, David, mensaje muy potente y muy contundente, la importancia de la planeación tributaria y sobre todo tener claro esa planeación por objetivos. Y nos quedan unos segunditos y tal vez le preguntaría a Julio ese mensaje en un segundito que le quisieras decir a nuestros casi 1.400 personas que estamos aquí conectadas. Gracias, Cata. Pues mira, un mensaje de despedida, agradecerles a todos nuestros clientes que han estado con nosotros, hablemosle en los momentos difíciles y en los no difíciles. En México contamos ya con más de 600,000 clientes entre todas nuestras líneas de negocios. Confirmarles que Scandia es una empresa pues, regional muy sólida, que estamos con mucho enfoque por agregarle valor a nuestros clientes, por realmente entregar asesoría financiera, no únicamente en recomendar esa acción, sino tratar de cubrir un paraguas en la vida de una persona que, como decía Santiago, incluye también necesidades de protección, de diversificación, de eficiencia fiscal, como decía David, y sobre todo, pues darles el mensaje de gracias por la confianza y confirmarles que Scandia va con un paso muy firme, muy sólido y con muchos proyectos de crecimiento en el futuro. Muchísimas gracias, Julio. Y para cerrar este excelente panel, Santiago, ¿nos quisieras dar un mensaje? Claro que sí. Yo creo que hacer énfasis en esto de un nuevo entorno requiere nuevas soluciones. Nos está cambiando el entorno, eso requiere nuevas soluciones y es una oportunidad muy grande para en este momento hacer ese trabajo de sentarse con su asesor y ver cuál es ese portafolio, cómo está preparado mi portafolio de cara a ese entorno y de cara a mis objetivos. Creo que esa es una muy buena oportunidad y por supuesto agradecer a todos por su confianza en Scandia, a todos nuestros clientes por su confianza en Scandia y que cuentan con nuestro compromiso para acompañarlos precisamente con soluciones para este nuevo entorno al cual nos vamos a enfrentar. Perfecto, muchísimas gracias David, Santiago, Julio por acompañarnos. Gracias a ti, Cata, y gracias a todas las personas que nos oyen.